Durante toda mi vida sentí que algo no estaba bien conmigo. De repente era demasiado para muchas personas y muy poco para otras y parecía que todo el mundo había recibido el manual de cómo ser adulto funcional menos yo. Y un día me di cuenta que no era yo quien estaba mal, era que estaba intentando funcionar con instrucciones, ideas y bases que no se adaptaban del todo a mí. Justamente porque hacer esa reflexión me ha llevado a querer reescribir completamente el por qué estoy aquí compartiendo lo que comparto contigo en este canal. Cuando comencé tenía el nicho perfectamente armado. Era Reiki para la ansiedad, ejercicios prácticos, contenido útil y súper claro. Y la verdad es que no estaba mintiendo. El Reiki genuinamente en muchos sentidos cambió mi vida. Pero estaba contando solamente una parte de la historia. La parte que hasta cierto punto se ve más vendible, más fácil de explicar, que no profundiza demasiado el por qué yo llegué a necesitar el Reiki en mi vida. Y eso es exactamente lo que quiero contarte hoy. Todos llegamos a la edad adulta sin tener realmente un mapa de lo que tenemos que hacer. Pero en mi caso, algo parecía realmente mucho más difícil. O sea, yo no entendía o no comprendía por qué muchas de las cosas que para el resto de las personas parecen automáticas y normales, a mí me costaba tanto comprometerme con ellas. Literalmente parecía que me requerían el triple de energía que el resto de las personas. ¿Por qué me agotaba a veces de una forma que yo notaba que a los demás no les pasaba? ¿Por qué me sentía completamente fuera de lugar en lugares en los que no tendría por qué sentirme así? En el trabajo, por ejemplo, en la familia, en las reuniones, de repente llega un momento en el que sientes que de verdad no encajas. Y eso tiene mucho que ver con que nunca nadie te explica lo que significa ser una adulta, mujer, cuyo cerebro funciona de una forma distinta al resto de las personas. Procesas el mundo de una forma diferente, ves las cosas de una forma distinta, las entiendes y las sientes de una forma distinta. Nadie te explica cómo hacerlo y nadie te da un manual sobre cómo hacerlo. Así que eso es lo que quiero que hagamos aquí en este canal, que lo construyamos juntas. Porque en su momento sí lo tuve que hacer yo, tuve que comenzar a construir mi propio manual de supervivencia adulta. Y es justamente en ese momento que entran herramientas como el Reiki, por ejemplo, los múltiples hábitos que tuve que construir y deconstruir y volver a construir hasta que básicamente se ajustaran a la persona que yo era. La realidad es que yo no llegué a esto porque en sí fuera yo una persona súper espiritual o que estuviera constantemente buscando el camino de la iluminación, y definitivamente no fue porque fuera la persona más disciplinada del mundo, sino todo lo contrario. Llegué aquí porque literalmente necesitaba entender mi propio cerebro, necesitaba entender cómo entendía el mundo, cómo procesaba lo que estaba a mi alrededor, y eventualmente aprendí no solamente a sobrevivir, sino a diseñar una vida que realmente funcionara para mí. Y eso es lo que quiero compartir contigo. No el Reiki como un destino, como único topic, sino el Reiki como una herramienta más de la caja de múltiples herramientas que he tenido que aprender, procesar e integrar para poder llevar a cabo mi propio kit de supervivencia en esta vida adulta que nadie me ha enseñado a sobrellevar, especialmente, como te decía, siendo una mujer que procesa el mundo de una forma distinta al resto. Y lo más importante de todo esto fue darme cuenta que si solamente hablo de Reiki, la verdad es que estoy dejando afuera a un grupo importante y numeroso de personas que posiblemente son más las que necesitan escuchar esto, las que sienten que funcionan diferente, las que sienten diferente, las que sienten que su cerebro procesa las cosas diferente y no saben qué hacer con eso, no entienden por qué les está pasando, simplemente no saben por qué son como son. La verdad es que leí una frase que decía, "We are here for a good time and not for a long time". Y en lo que a mí respecta, yo quiero que ese tiempo realmente cuente. Quiero que si yo me paro aquí frente a una cámara a contar cosas, sea algo que te apoye, que te sirva y sobre todo que te ayude a entenderte, que te ayude a sacarte de esa incógnita del por qué todo el mundo puede, todo el mundo funciona, todo el mundo está avanzando, creciendo, madurando y yo me sigo sintiendo la misma persona y me sigo sintiendo fuera de lugar y me sigo sintiendo como que no encajo, que no estoy haciendo las cosas bien, que no estoy dando el 100% de lo que todos los demás están dando y ni siquiera entiendes por qué. Así que un poco de lo que va a cambiar en este canal y de lo que no va a cambiar
Lo que no va a cambiar es la honestidad con la que te hablo, con la que te cuento y con la que te comparto las cosas. Lo que sí va a cambiar es el ángulo desde donde lo estoy abordando o de lo que estoy hablando, porque creo que merece y vale la pena que hable desde mi historia, que hable desde donde yo me he parado para estar hoy aquí. Sí, obviamente voy a seguir compartiendo herramientas, pero no solamente enfocadas en el Reiki, porque hoy quiero decidirme a hablarle a todas esas personas que se han dado cuenta o han sentido que su cerebro funciona de forma diferente, para las que están aprendiendo a ser adultas sin un manual que funcione o encaje con cómo son ellas, y también para quienes están construyendo una versión de sí mismas que realmente se alinee con quien ellas son. Así que unos días te voy a compartir desde el otro lado, desde haber cruzado, desde haber usado la herramienta y decirte esto a mí me cambió la vida, y otras veces te voy a compartir desde estar atravesando lo mismo que tú, pero me va a encantar compartírtelo mientras yo lo cruzo, para que lo crucemos juntas y sobre todo para que te des cuenta que no estás sola, porque creo que eso fue lo que a mí más me costó trabajo entender, que no estaba sola, que no era la única persona que pensaba distinto, que no era la única persona que su cerebro funcionaba de una forma neurodivergente, como ahora le llaman, cuando en otro momento solo éramos los típicos niños con déficit de atención y luego fuimos los hipersensibles y nos han puesto 20,000 nombres, pero al final del día seguimos siendo las personas que vivimos fuera de la caja, que pensamos diferente, que sentimos diferente y que por ende actuamos diferente, y que por mucho que quisiéramos no nos podemos adaptar a lo que se esperaría que fuéramos, porque no somos exactamente igual a todos los demás. Así que antes de despedirme de este capítulo en donde básicamente te comento que estoy transicionando el contenido de este canal, me gustaría hacerte una pregunta. Y es, ¿cuándo te diste cuenta que no eras exactamente igual a los demás? ¿Cuándo te diste cuenta que todas esas pautas de ser adulto no encajaban para ti? Porque justamente esa respuesta, ese tipo de respuesta, es la clase de conversaciones que quiero que a partir de ahora tengamos en este canal. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por haber estado desde el inicio si es que estás aquí, y si te vas a integrar ahora también muchas gracias. Me va a encantar compartir, crecer y seguir llevando esto hacia donde tenga que llegar, de la mano de las personas que, como yo, tratamos de encontrar un lugar, un espacio, literalmente un espacio en donde podamos ser, en donde podamos platicar, en donde podamos sentirnos libres de ser como realmente somos. Así que bienvenida, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo.